Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio de dos libros. El primero, San Marcos, y el segundo, San Lucas. Porque estos libros lo dejé al último porque tienen una diferencia de los demás. Y de eso vamos a hablar ahora, de las diferencias. El libro de San Marcos y el libro de Lucas prácticamente son réplicas del libro de San Mateo. Esto es muy importante para muchos hermanos y muchas personas que no conocen el Evangelio. Aquí van a resolver sus dudas. Como es estudio de la palabra de Dios, entonces es muy importante aprender. No perderse los videos de estudio, porque algunas personas que no conocen la palabra de Dios, en su ignorancia dicen que la Biblia se contradice. Ojo, muchas personas dicen la Biblia se contradice, porque en el libro de San Mateo dice, por ejemplo, dos ciegos, y en el libro de Marcos o de Lucas dice un ciego. Dicen la Biblia se contradice, pero la Biblia no se contradice. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar algunos errores, por ejemplo, del mismo autor. El autor es un doctor en sagrada teología, pero tiene error en mencionar acerca del libro de San Marcos. Bueno, pero vamos a orar antes para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, suplicamos que esté con nosotros, nos ayudes, nos dirijas de principio a fin en tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a entenderla. Sé nuestro Maestro de principio a fin. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos entonces. Primero, ¿quién era Marcos? Vamos a ver. Según el estudio de la teología o los teólogos, los doctorados en sagrada teología, bueno, tienen un error, porque como somos seres humanos tenemos errores. Aquí se dice de que San Marcos, el libro de San Marcos, es el más antiguo de, de los cuatro evangelios. Pero en realidad no es así. Es un error. ¿Por qué un error? Porque decir que Marcos es el libro más antiguo no puede ser. Y se lo va a demostrar por qué. Según los comentarios de la Biblia acerca del libro de San Marcos, dicen los teólogos, dicen ellos, que según la tradición, el libro de San Marcos es más antiguo de los cuatro evangelios, es el más antiguo, pero no es así. Y dije que se lo va a demostrar el por qué. Vamos a ver el por qué. A ver. Mateo, como Pedro, Juan, por ejemplo, esos sí son antiguos, porque ellos anduvieron con el Señor Jesús, anduvieron personalmente,
Por ejemplo, Pedro dice, nosotros palpamos al Señor. Nuestras manos palparon, agarramos al Señor. Nuestros ojos vieron, no nos han contado, dice, ¿no? Nosotros somos testigos presenciales, dice en otras palabras. Testigos de Cristo. Pero Marcos no anduvo con el Señor Jesús. Lucas tampoco anduvo con el Señor Jesús. ¿Cómo sabemos? Porque Marcos y Lucas se levantan y son contemporáneos del apóstol Pablo. Ojo, contemporáneos, o sea, de 55 a 60 años de la era cristiana, ya cuando el Señor Jesús se ha ido al cielo. Pero Pedro, Juan, por ejemplo, y otros que el Señor llamó, los 12, eso sí, el Señor los llamó. Cuando el Señor se levanta a predicar a la edad de 30 años aproximadamente, ayuna 40 días, 40 noches en el desierto, y de ahí se levanta a predicar el mensaje del Evangelio. Ahí es donde llama a los primeros apóstoles, los que anduvieron con él, incluyendo a Judas. Esos son los originales, los que anduvieron con el Señor. Especialmente, por ejemplo, Mateo, el publicano. Es el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Juan, por ejemplo. Pedro. ¿Quién más? Judas, por ejemplo, el que escribe el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis. No es el Judas Iscariote el que vendió al Señor, es otro Judas, porque en aquel entonces Judas, ese nombre viene de Judá, y el que menos ponía a sus hijos Judas, hasta que Judas traicionó al Señor. Desde ahí en adelante desapareció Judas y desapareció ese nombre también. Bueno, pero volviendo a Marcos, se levanta Marcos en la época de Saulo de Tarso, o sea, del apóstol Pablo. También se levanta Bernabé, por ejemplo, Felipe, por ejemplo, que eran diáconos de la primera iglesia. Y Marcos, ojo, Marcos es sobrino de Bernabé. Marcos es sobrino de Bernabé. Sin embargo, si ustedes ven en el comentario de este doctor en Sagrada Teología, dice que Marcos era primo de Bernabé, pero no era primo de Bernabé, era sobrino de Bernabé. Yo dije que este doctor en Sagrada Teología, miren, un error grave, ¿no? ¿Cómo pide un doctor en Sagrada Teología afirmar cosas que no son reales, ¿no? ¿Y cómo pueden los restos de teólogos decir que Marcos es el libro más antiguo de los 4 evangelios? Eso es un error grave. ¿Por qué? Porque lo encontramos registrado Marcos, Bernabé, Saulo de Tarso, Felipe y otros, lo encontramos registrado en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos, por ejemplo, a Saulo de Tarso, que después viene a ser el apóstol Pablo. ¿Quién más? A Bernabé. ¿Quién más? Marcos, que viene a ser el sobrino de Bernabé.
el sobrino de Bernabé. O sea, Marcos es contemporáneo de la época del apóstol Pablo, de Bernabé, de los 7 diáconos, Felipe y otros que fueron los diáconos, que después lo vemos ya predicando la palabra de Dios. Entonces, y por tanto, Marcos no puede ser el evangelio más antiguo. Eso es imposible. ¿Cómo va a ser más antiguo si se está levantando 55 a 60 años aproximadamente de la era cristiana, ya cuando el Señor se había ido al cielo? También Lucas, por ejemplo, el médico. Lucas, por ejemplo, ya vamos a llegar después del libro de Marcos, vamos a llegar a Lucas. Lucas, contemporáneo del apóstol Pablo. También está Priscila y Aquila, por ejemplo. Y así están otros, ¿no? Que se levantaron después que ya el Señor se iba al cielo. Entonces, Lucas y Marcos son recopiladores o sea, de la historia de Jesucristo. Como se levantan de 55 a 60 años de la era cristiana, entonces ellos, como hay ancianos que todavía están vivos, de la época de Pedro, de Simón, por ejemplo, de los apóstoles que anduvieron con el Señor, entonces ellos han recopilado información y recién han escrito, por ejemplo, Marcos ha escrito el libro y lo ha puesto su nombre Marcos. Lucas el médico, de igual manera. Entonces en el canon se le ha considerado estos libros porque están relacionados con el Evangelio de Cristo. Tienen relación. Entonces, en el libro de Mateo dice, por ejemplo, que habían 2 ciegos, en Marcos dice un ciego, o en Lucas, por ejemplo, pero son porque ellos han recopilado información. Es como yo en este momento haya pasado unos 30, 40 años atrás y vaya y busque a personas que han vivido en esa época y yo, ¿no? Saco información y voy recopilando información y saco un libro, ¿no? Entonces las informaciones no son reales, la mayoría podrían ser reales, ¿no? Porque he recopilado de personas que anduvieron por ahí o vivieron en esa época, pero en algunas puedo errar o me pueden dar alguna falsa información. Eso es lo que pasa con Marcos y Lucas. Vuelvo a decir, y yo aclaro esto para que alguna persona dice, en la Biblia se contradice, un libro dice 2 ciegos, en el otro dice un ciego, total, la Biblia se contradice. A mí me han dicho muchas personas que no son cristianos, no, yo he leído la Biblia, me dice, y la Biblia se contradice, no es real. Entonces yo he tenido que explicarle paso a paso el por qué sucede eso. Hay cosas, por ejemplo, que en Marcos dice que no lo dice en Mateo. Hay cosas y casos que Lucas lo dice que no está en Marcos ni está en San Mateo. Por la información que ellos buscaron, sacaron de las personas que, o sea, de esa época, ellos se informaron e hicieron un libro. En el caso de Lucas, por ejemplo, Lucas escribe el libro de Lucas no para que esté en un canon, sino que el médico trata de convencer, escribiéndole la información que había sacado, a un tal Teófilo, porque le dice, oh excelentísimo Teófilo, como te había hablado de Jesucristo, ahora te mando para que te informes más. Eso es el caso de Lucas, pero aquí Marcos vemos que no se dirige a ninguna persona, sino que Marcos ha sacado una información, se le ha ocurrido de repente escribir un libro
sacando información pasada. Listo. Vamos a estudiar a ver qué dice Marcos. Como dije, que Marcos y Lucas podríamos decir que se copian, o la información que está en San Mateo, que yo para mí, las piedras angulares del Evangelio es San Mateo, San Juan, San Juan, San Pedro y Pablo, por ejemplo. También Judas, ¿no? Están antes de Apocalipsis. Ellos no se contradicen en ninguna manera. Pero vuelvo a decir, Marcos y Lucas, como se levantan después y han recopilado información para formar sus libros, bueno, hay una diferencia. Y aquí lo vamos a encontrar. Que hay una cosa quitada y otras añadidas en el libro de San Marcos y San Lucas. Es bueno estudiarlo para nosotros informarnos. Porque cuando una persona está bien informada, como nosotros trabajamos públicamente los que predicamos el Evangelio, tenemos que estar bien informados para no dar una mala información. Porque si damos una mala información, entonces ahí es donde se crean las falsas doctrinas. Nosotros tenemos que dar una buena información conforme a la palabra de Dios. Vamos a estudiar entonces el libro de San Marcos. Dice, predicación de Juan el Bautista. Eso lo dice en Mateo, pero vamos a ver qué dice. Dice Marcos 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas. Por ejemplo, aquí Marcos se remite exactamente al libro de Isaías, cuando habla del principio del Evangelio de Cristo. O de Juan el Bautista, por ejemplo, ¿no? Pero Mateo no. Aquí está la diferencia, ¿eh? En cambio, Marcos directo se dirige al profeta Isaías para comparar, me parece, para comparar si corresponde conforme a la escritura referente a Juan el Bautista, y exactamente corresponde, porque en el libro de Isaías ciertamente decía, hablaba del mensajero que era Juan el Bautista, que tenía que venir a preparar el camino del Señor Jesús. Pero aquí no está el nombre de Juan el Bautista, sino que dice, voz del que clama en el desierto, prepare el camino del Señor. No dice Juan el Bautista, no. Por eso cuando fueron a preguntarle a Juan, ¿quién eres tú, el profeta? Dijo, no soy profeta, pero danos tu nombre. No tengo nombre, dijo, yo soy la voz del que prepara el camino del Señor. El más grande profeta ni siquiera dijo su nombre. En cambio, ahora hay muchos que lo que presentan, por ejemplo, es su nombre, ¿no? Dejan al lado el nombre del Señor Jesús. En cambio, Juan lo que presenta, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan ni siquiera dio su nombre a una comisión del gobierno que fue a preguntar. Bueno, aquí Marcos se dirige al libro de Isaías, exactamente estaba escrito ahí. 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí está otra diferencia que no lo dice San Mateo. San Mateo dice que Juan decía arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, nada más. Pero aquí dice para perdón de pecados. ¿Eh?
O sea, como que lo dice más claro Marcos. ¿Para qué uno se bautiza? Para que el Señor perdone el pecado. ¿Y por qué tenía que ser agua así para perdón de los pecados? Bautizarse sumergido en el agua. Porque eso venía desde la ley, ¿no? ¿Qué decía la ley? La ley mencionaba que para purificarse, por ejemplo, el cuerpo, ahí había que lavarse con agua, ¿no? Y era un símbolo, ojo, un símbolo de lo que iba a ser después, o sea, referente al Evangelio de Cristo. Forma simbólica, un símbolo. Bueno, vamos a seguir. 5. Salía él toda la provincia de Judea, todo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahí está. ¿Está bien? 7. Predicaba diciendo, viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y yo a la verdad bautizo con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Acá, por ejemplo, en Mateo dice Espíritu Santo y fuego. Ojo. Y aquí dice Espíritu Santo nada más, ¿ve? Ojo, Espíritu Santo dice. ¿Qué le falta? Fuego. Porque la palabra correcta es Espíritu Santo y fuego. Porque eso es la verdad. Si analizamos el libro de Hechos, dice que vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y le aparecieron lenguas de fuego, dice, fuego, fuego. Y eso es verdad, eso es real. Dirá, ¿cómo es fuego? Alguien dirá, pero ¿cómo es fuego? Yo les digo en mi experiencia, cuando yo fui lleno del Espíritu Santo y fuego, o sea, bautizado con el Espíritu Santo y fuego, después que me bautizaron en agua, ¿no? Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y fuego, sentí que mi ser fue lleno una especie de aceite. O sea que mis dedos parecían tubos, que por ahí entraba mi ser como si fuera aceite fresco. Y mi lengua comenzó a arder en fuego, fuego. Yo sentí fuego, fuego, pero no fuego de este que cocinamos, bueno. Fuego, un fuego especial, un fuego maravilloso y un sabor que jamás he saboreado algo comestible en la tierra que se asemeje. Un sabor maravilloso, y yo cuando sentía eso, ese sabor, yo me acordaba que los israelitas en el desierto había leído que comieron el maná del cielo y era como hojuelas con miel, dice. Algo así. Un sabor tan maravilloso sentía en mi boca que ese sabor me duró, después que el Señor me bautizó, me duró 3 días, 3 días. Y o sea, primero sentí aceite fresco, que entraba por mi dedo, mis dedos, por mis huesos, todo mi ser, y mi lengua ardía en fuego. Pero yo sentí también que un viento agudo salía de mi boca, un viento agudo, como espadas. Pero aparte de eso también comencé a hablar en otras lenguas. Esa es la llenura del Espíritu Santo, fuego, fuego. Por eso es que dice la Biblia en Hechos que los apóstoles se le aparecieron lenguas de fuego, dice, fuego. Que aquí Marcos no lo dice. La persona, bueno, así dice en el libro de Hechos capítulo 2, lenguas de fuego, dice. O sea, la llenura del Espíritu Santo viene de esa manera, ¿no? No sé si todas las personas lo sienten así, pero lo que dice en Hechos capítulo 2 dice bien claro. Se le aparecieron lenguas de fuego.
repartida, dice. Y el apóstol Pablo dice en Corintios que cuando viene la llenura del Espíritu Santo, el Señor le da a la vez dones espirituales y ministerios. Ojo, dones y ministerios. O sea, el Espíritu Santo dice que reparte como Él quiere. ¿Qué reparte? Dones. Por ejemplo, don de profecía, don de lenguas, don de milagros, don de interpretación de sueños, por ejemplo, para entender revelaciones, visiones de Dios, como Daniel que tenía ese don, ¿no? Otro don de ciencia, por ejemplo, sabiduría, administración y etcétera. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, también ministerios. Ojo, ministerio no es igual que don. ¿Qué es ministerio? Ministerio significa que el Señor da varios dones a los que reciben ministerio. Varios dones. Un ejemplo, el apóstol Pablo. Él tenía un ministerio. ¿Cuántos dones tenía? Bueno, aparecen varios dones ahí. Discernimiento de espíritu, por ejemplo. Don de ciencia, palabra de sabiduría. Entendimiento, inteligencia, por ejemplo. Él era pastor, era evangelista a la vez, o sea, tiene varios dones. Esos son ministerios. Por eso dice la Biblia que el Señor dijo que a uno le dieron un don nada más. Hay hermanos que tienen un don, por ejemplo, de hablar en lenguas, otro de interpretación de lenguas, otro de profecía, pero hay otros que reciben dos dones. Hay otro que recibe, por ejemplo, 4 o 5 dones. Se dan cuenta que no es igual. Bueno, pero volviendo aquí, seguimos con la historia de Marcos. Dice el 9. Aconteció en aquellos días que Juan vino de Nazaret a Galilea. No, que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Eso lo dice Mateo también. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí está claro, en Mateo también lo dice, ahí está bien, ¿no? Ahí habla de que Jesucristo nació del agua y del Espíritu. Juan lo bautiza en agua para arrepentimiento, para ser perdonados los pecados, pero alguien dirá, pero Jesús no fue pecador, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué fue bautizado? Eso era para darnos ejemplo, porque si Jesús no hubiese bautizado, no se hubiese bautizado en agua, cuando sale del agua, el Padre bautiza a Cristo con Espíritu Santo y fuego, por ejemplo, y se ve el Espíritu Santo, ahí encontramos el Padre hablando del cielo, el Espíritu Santo viniendo y Cristo saliendo del agua. El Dios Trino, tres. Alguien niega que Dios es tres. Ahí está la Trinidad celestial. Dios es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo está en el agua, saliendo del río, el Padre manda el Espíritu Santo y fuego sobre Jesús, se ve corporalmente, se ve, en forma de paloma. Y enseguida habla el Padre del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso concuerda con Génesis. ¿Qué dice Génesis? Génesis dice, cuando Dios creó todas las cosas, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos. No dijo voy a hacer. Hagamos. Está hablando en plural. Está hablando con el Espíritu Santo y Jesús. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Listo. Entonces eso concuerda igual que Mateo. Versículo 12. Luego el Espíritu le impulsó al desierto. Alguien dirá: ¿qué espíritu impulsó a Jesús al desierto?
fue el Espíritu Santo. Como Jesús fue lleno del Espíritu Santo ahí en el río Jordán, saliendo del agua, o sea, Jesús nace del agua y del Espíritu, como le había dicho a Nicodemo, para darnos un ejemplo, y enseguida está lleno del Espíritu Santo Jesús. Entonces el Espíritu Santo le impulsa al desierto, dice. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aquí difiere algo de Mateo. Mateo le dice un poco más amplio, aquí lo resume Marcos. ¿Para qué el Espíritu Santo induce o lleva al desierto a Jesús? Para ayunar 40 días. Aquí no lo dice, pero Mateo sí lo dice. En cambio, aquí no lo dice. El Espíritu impulsó al desierto, dice. Y estuvo ahí en el desierto 40 días. Pero no dice ayunando. Aquí no dice ayunando. En cambio, Mateo sí lo dice que estaba ayunando. ¿Se dan cuenta? La diferencia. Se dan cuenta que hay diferencia aquí. Mateo dice que estaba ayunando. Aquí no dice que estaba ayunando. Dice solamente que estaba en el desierto. Se dan cuenta que la información que ha sacado Marcos, aquí le falta, por ejemplo. Y alguna persona, como dicen en su ignorancia, que no conocen la Biblia, dice, no, la Biblia se contradice. Jesús no estaba ayunando en el desierto. Jesús estaba ahí, bueno, estaba jugando con la fiera del campo y por ahí vino Satanás, bueno, y Satanás le habló y no sé cuántas cosas. No. A ver, ¿por qué el Espíritu Santo impulsa a Jesús al desierto? ¿Por qué? Porque Jesús va a comenzar un poderoso ministerio. ¿De qué? Para sembrar e implantar el Evangelio de Cristo. Porque antes del Evangelio de Cristo estaba la ley, pues, ¿no? La ley, pero la ley ya fue, eso lo dijo Cristo. Los profetas y la ley fueron hasta el profeta Juan. Desde ahí entra a tallar ya otra época, otra forma de salvación que era la gracia. Antes de Juan era por obras, o sea, Dios había dicho, si haces esto, las obras de la ley, perfectamente, bueno, serás salvo, pero si no lo haces, será maldito. Y ellos no pudieron cumplirlo, entonces, viendo Dios que no hay justo ni aun uno, manda a Cristo para que sí haya justos. Manda a Cristo para que muriera por su pueblo de Israel y también por todos los gentiles, y entonces para que haya justos, haya santos, ¿no? Entonces Cristo comienza un ministerio y por eso va al desierto impulsado por el Espíritu Santo para ayunar 40 días, 40 noches. Aquí dice que era tentado por Satanás. Y eso lo dice también en Mateo. Aquí no dice que vino, le trajo pan. No. Aquí dice que era tentado por él, pero no dice cómo. Pero Mateo sí lo amplía perfectamente, Mateo, tal como fue. Aquí dice que era tentado por Satanás, pero no dice cómo, ¿no? En Mateo aparece tres tentaciones. La comida, ojo, la grandeza y el poder y la falsa religión. Con tres formas el diablo tienta a Jesús. Primero quiere matar a Jesús por la comida. Alguien dirá, ¿cómo? ¿La comida mata? Sí, la comida mata. Jesús acaba de ayunar, aquí no lo dice, aquí no dice a qué hora vino Satanás ni cuándo, antes del ayuno o después. En Mateo sí lo dice, después de haber ayunado 40 días, 40 noches. ¿Se dan cuenta que la diferencia? Hay mucha diferencia. Por eso es bueno estudiar y cuando sabemos, estamos informados para no dejarnos engañar. En Mateo dice después de haber ayunado, no antes, después de haber ayunado 40 días, 40 noches tuvo hambre. Y vino Satanás el tentador y le dijo, le trajo un poco de piedra, le dijo, oiga Jesús, ¿qué te gusta?
¿Cuál es tu plato favorito? Bueno, tal cosa, a mí me gusta mucho ese plato, ese potaje. Ah, le dijo el diablo, aquí tengo piedra, conviértelo en tu alimento favorito. Mira, acá hay otra piedra, en lo que quieras. Come, ya ayunaste, ya está bien, está ok. Ya ayunaste, ahora te toca comer porque tienes hambre. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, no solo de pan terrenal vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? Le está diciendo, mira, diablo, si yo quiero, en este momento me pongo ayuno 40 días más y 40 noches y no me voy a morir porque el Señor me sostiene con su palabra. Así como Moisés que ayunó 2 veces 40 días y no se murió. Más bien la segunda vez cuando bajaba era ya su rostro convertido en ángel ya. Se estaba transfigurando Moisés. Entonces, a la respuesta del Señor, el diablo se avergonzó y dijo, este no puedo engañarlo, este conoce mucho. Se fue a pensar por allá y después vino y le dijo, Jesús, mira el rey de Persia, ¿lo ves? Le mostró como si fuera una película el rey de Persia, de Grecia, su grandeza, su corona de oro, sus alhajas, su harén de mujeres que tenía poder político, militar, económico, hacía lo que quería, el rey. El rey de allá, el rey de acá, todos los reyes, le mostró del mundo. ¿Lo ves esos reyes? Sí, sí lo veo, dijo Jesús. ¿No te gustaría ser como uno de ellos? Te hago el rey más grande, más que eso todavía. Te doy poder económico, político, poder religioso, todo, haga lo que quieras. Vas a tener gente, ayayeros en cantidad, chupamedias en cantidad, lustrabotas en cantidad. Uy, bastante, todos se te van a rendir. Para que sea el rey más grande, dijo. Yo te hago el rey más grande, porque yo a quien quiero lo doy, dijo el diablo. ¿Qué tal? Bueno, ¿y a cambio de qué? Dijo Jesús. Bueno, simplemente que te arrodilles delante de mí y me adores y me reconozca como a Dios. Porque yo soy Dios, dijo el diablo. El Señor le dijo, mira, ¿sabes una cosa? Tú tienes que arrodillarte delante de Dios porque así está escrito, el Padre ha escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo se avergonzó y se largó a pensar cómo, de otra manera, podría engañar a Jesús. Como Jesús utiliza la palabra, es un gran espadachín de la palabra, porque la palabra de Dios es espada de doble filo. Ah, el diablo dice, este Jesús utiliza la Biblia mucho, ha aprendido bastante, ¿eh? Dice el diablo. Dice, voy a hacer lo que, a caer con la palabra. Ya está. Pero voy a predicarle al revés, dice el diablo. Voy a hacer que tiente a Dios. El diablo lo lleva, miren, el diablo lo lleva, ojo, lo lleva a Jesús a la punta del templo, arriba a la punta del templo, y le dice, tírate de cabeza abajo. Bueno, ¿y por qué me voy a tirar abajo? Pues, ¿por qué? Le dice el diablo, bueno, porque aquí en Salmo 91 dice, mira lo que dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, no te caiga, no te diga nada en tierra, así que tírate nomás. Aquí dice, Dios dice aquí, en Salmo 91, que si tú te tiras abajo, bueno, Dios va a mandar a sus ángeles para que se sostengan, te sostengan y no te hagas nada. Tírate nomás. Ya que tú utilizas la palabra, yo también estoy utilizando la palabra, obedece a la palabra. Y el Señor le dice, está escrito, Antiguo Testamento, no puedes tentar al Señor tu Dios. Eso se llama tentar. Escrito está, le dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios, porque es pecado. Me estás tentando, eso se llama tentación. Hay alguna persona que el diablo habla por su boca, ¿no? El diablo habla por su boca y dice, a ver, pues si Dios hay, dice, no, si Dios hay, que haga tal cosa. Si Dios hay, que haga tal hecho, si es que Dios hay, dice, ¿no? Igualito que dijo el diablo. Si es que Dios puede hacerlo, que lo haga, dice, ¿no?
Algunas dicen, no, se corta el dedo y dice, bueno, la Biblia dice que Cristo sana, a ver que me sane, pues se corta el dedo, a ver que, a ver, sáname pues, porque dice la Biblia que Cristo sana. Eso se llama tentar, tentar a Dios, tentar. No tentarás al Señor Dios, es pecado grave, tentar al Señor. Como diciendo, a ver si Dios hay, pero a ver que lo haga. Oye, Señor, reprenda al diablo, ese es un insulto a Dios. ¿Cómo que si Dios puede? Dios es el creador, Él puede hacerlo todo. Pero ¿quién eres tú que quieres ordenar a Dios? Eso es lo que quería el diablo, ¿no? Que Jesús te dirá, dice, Señor, manda tus alas. Mire, el Señor no va a mandar nada. Te va a estrellar en tierra. Ahora, caso contrario, por ejemplo, ojo, sí, en Salmo 91 dice que Dios mandará a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. O sea, si nosotros creyentes estamos caminando por una carretera y hay abismo para abajo, o estamos trabajando en un techo, no trabajando y somos creyentes, de repente se rompe la tabla y nos vamos abajo, Señor, ayúdame. El Señor manda a sus ángeles y nos guarda. Ahí no estamos tentando a Dios, es un accidente, pero el Señor ha dicho que mandará a sus ángeles a los creyentes para guardarlo, que es muy diferente que me suba arriba y me tire de cabeza y para que el Señor cumpla, a ver si lo cumple, ¿no? Eso se llama tentar a Dios. Bueno, lo que estoy explicando está en el libro de San Mateo. Pero aquí en Marcos no lo dice en forma general. ¿Se dan cuenta la diferencia? Hay diferencia. Dice, era tentado por Satanás y estaba con las fieras, diciendo. Fieras. Como Jesús ayuna en el desierto, ojo, ahora si vamos a un desierto, bueno, habrá pues serpientes por ahí, alacranes de repente, ¿no? Otro animal no hay, pero en aquel entonces, en la época de Jesús, estamos hablando más de 2000 años atrás, la tierra estaba llena y poblada de fieras, fieras cantidad había, fieras. Dios, cuando saca a su pueblo de Egipto para la tierra prometida, deja algunas naciones para que los resguarden de las fieras que había en el campo. O sea que en el campo había pues hienas en cantidad, buitres en cantidad, leones en cantidad, tigres, panteras, todo tipo de fieras había en el campo. ¿Y Jesús a dónde está? En el campo ayunando. Ojo, Jesús está en el campo ayunando. Por eso dice fieras. O sea que el diablo utilizaba esas fieras para que vengan a devorar a Jesús. Miren cómo el diablo atacaba con fieras. ¿Por qué dice que estaban fieras ahí? Las fieras estaban alrededor. Jesús estaba ayunando 40 días, 40 noches y no podía ni descansar porque las fieras se le lanzaba encima. Las fieras, hermano, fieras. Y algunos religiosos mediocres dicen que el ayuno, si no lo hacen en el templo, no vale, dicen. ¿No? Así hay. Decía una hermana, dice la pastora que si yo no ayuno en el templo, si lo hago fuera, no vale. Oye, Señor, reprenda al diablo. ¿Dónde ayunó Jesús? ¿Acaso no lo dice en el desierto? ¿Dónde ayunó el profeta Daniel? En el desierto también, al lado de un río. ¿Dónde ayunó el apóstol Pablo 14 días? En el barco, ahí navegando, en alta mar. Eso es por falta de conocimiento. Muchos hermanos y hermanas no conocen la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, no hay que poner a predicar a un neófito que no conoce la palabra de Dios. Neófito significa que no conoce la palabra de Dios. De ahí nacen las falsas religiones, pues. Y al final de este versículo 3 dice, y los ángeles le servían. En el libro de San Mateo dice que después de toda tentación que el diablo terminó de tentar, se fue avergonzado, vinieron ángeles y servían al Señor. ¿En qué forma le servían? Ojo, para entrega del ayuno. Entrega del ayuno.
Porque después de haber ayunado 40 días, 40 noches, el estómago del ser humano se reduce en miniatura y para que vuelva a funcionar, tiene que proporcionadamente entregar con jugos de frutas poquito a poquito, hasta que entre a tallar otra vez a funcionar el estómago humano, del ser humano. Por eso que el diablo quería matar a Jesús con alimentos. Jesús había ayunado 40 días, 40 noches y el diablo quiere que Jesús coma, se tire un plato de comida lleno y se destruye el estómago. El estómago destruye. El diablo a muchos que no tienen experiencia en ayuno, el diablo lo ha matado, ojo, lo ha matado, a otro le ha destruido su estómago. Eso es lo que, por eso dice, ángeles le servían, eso es la entrega del ayuno. Y yo recomiendo que algunos hermanos, nosotros llamamos ayuno largo de 4 días en adelante, 4 días, 7 días, 9 días, 14 días, 21 días, 30 días y hasta 40 días, más ya no. El número 40 es número de Dios, más no se puede ayunar. Cristo ayunó 40 días, Moisés ayunó 40 días, 40 días. Elías, el profeta, ayunó 40 días. Alguien dirá, ¿y por qué no 45 días? No es número de Dios. Es un secreto de Dios el por qué hasta ahí nomás. 40 días fue el Señor estuvo, después que resucitó con sus apóstoles dando las últimas instrucciones. Pasamos al versículo 14. Jesús principia su ministerio. Vamos a ver qué dice. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Eso concuerda exacto con Mateo. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, también que echaban en la barca, que remendaban sus redes. Luego los llamó, dejando su padre Zebedeo la barca con los jornaleros, le siguieron. También concuerda con San Mateo. Concuerda. Ahí vemos que después de haber ayunado el Señor, ¿qué hace? Comienza a predicar y comienza a llamar discípulos. Ojo, comienza el Señor a predicar y comienza a llamar discípulos. Pero, ojo, yo no estoy aquí, por ejemplo, sería un tema y un mensaje hablar de cómo el Señor llamó. Yo aquí estoy viéndolo, las diferencias que hay, o sea, para que estemos enterados. Seguimos adelante con el versículo 21. El hombre que tenía un espíritu inmundo. Entraron en Capernaum los días y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ojo, Jesús se metía en la sinagoga de los judíos el día de reposo para enseñar, no para guardar el día de reposo por si acaso. Eso lo vamos a ver en el libro de San Juan. ¿Por qué se metía Jesús en la sinagoga? Porque ahí se reunían pues los judíos. Era día de reposo. Ahí se reunían para estudiar la Torá, el Antiguo Testamento, pues Jesús entraba y enseñaba. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ojo lo que dice. Eso no lo dice Mateo, por ejemplo. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, o sea, un endemoniado, diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
sé quién eres, el santo de Dios. Eso no lo dice San Mateo, pero aquí lo dice, ¿ve? Cómo había este hombre endemoniado y cómo el diablo habla dentro del hombre. Los demonios, había demonios que hablaban por la boca del hombre. Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Ojo, alguien dirá, ¿por qué dice, has venido para destruirnos? Después dice, aquí habla en plural, se ve que hay varios demonios, pero después termina diciendo, el espíritu inmundo salió, dando voces. ¿Cómo es eso? ¿Es un demonio o es varios? Son varios. Lo que pasa que la Biblia menciona al principal, o sea, al jefe de sus demonios. Él con su pelotón de demonios sale. Hay un jefe demoníaco ahí, pero se compone de varios. ¿Cuántos? No sabemos. No lo dice la Biblia, pero son varios porque ahí lo dice. En ese caso no se contradice ahí. Cuando primero dice, por ejemplo, has venido para destruirnos, no dice, has venido para destruirme, no dice, has venido para destruirnos, dice. O sea, son varios. Pero Jesús le reprendió, cállate y sal de él. El espíritu inmundo salió, dando voces, clamando. ¿Ve? Ahí está hablando de varios y de un jefe que comanda ese grupo de demonios. El demonio sacudiéndole con violencia, dice, clamando, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían en, entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Por ejemplo, ahí vemos un principio de señales y milagros. En el libro de San Mateo lo dice algo parecido, pero más ampliado. O sea, hay diferencia. El versículo 29 vamos a ver algo importante. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se acercó y le tomó de la mano, la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Bueno, aquí nos habla, por ejemplo, de la suegra de Pedro. Ojo, la suegra de Pedro. Pedro era casado. ¿Y por qué algunas doctrinas no permiten que se case? Porque la Biblia dice que vendrían en los últimos días falsas doctrinas diabólicas que prohibirán casarse y mandarán que se abstengan de alimentos que Dios creó. Aquí vemos a Pedro, el jefe de los apóstoles, que era casado. Por eso que el apóstol Pablo dice, el que no tiene dónde con dinero, que se case, pues, sea hombre o mujer. ¿Y por qué prohíben casarse entonces a algunas falsas religiones? ¿Por qué prohíben a los hombres casarse? Son falsas religiones, pues. Cristo dijo, por su fruto conoceréis.
Aquí Pedro, vemos la suegra de Pedro que tenía fiebre. Jesús vino y sanó ese espíritu de fiebre, de enfermedad que tenía. Lo dejó al instante cuando Jesús tocó la mano de la suegra de Pedro. Ella se levantó sana y les servía, dice. ¿Qué cosa servía? Bueno, pues cuando llegaba Jesús le hacían el alimento, pues, ¿no? Le invitaban ahí. La mujer quedó sana y se fue a prepararle sus alimentos para el Señor Jesús y los restos de apóstoles. ¿Eh? Eso es lo que mismo Jesús ordena después. Dice, vayan a casa de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Si le reciben, bueno, la bendición estará ahí. Y si no le reciben, la bendición se volverá a vosotros. Coman y beban lo que le dé, porque el obrero es digno de su salario, dice. ¿Qué quiere decir? Aquí lo vemos con Jesús, ¿eh? Que el predicador donde va tiene que darle su comida, su alojamiento, pues hermano. Claro, él no va a cobrar, Jesús no está cobrando, ¿no? Pero está trabajando para Dios y para la sociedad, haciendo bien a la gente. Y es bueno corresponderle con, aunque sea con alimentos, pues, hermano. Porque a veces uno llega a cierto lugar a predicar, oiga, pero ni un vaso de agua le dan siquiera. Uno llega de viaje a ciertos lugares, pero no le dan ni siquiera un vaso de agua, ni le dicen pasa, aunque sea bañate en la ducha, hermano. En el tiempo antiguo, siquiera le ponían agua para lavarse sus pies. Pero ahora, a veces no le dan nada, hermano. Yo le digo con experiencia, ¿no? A veces los creyentes porque ignoran, ¿no? Y por ignorancia, no porque sean malos también, ¿no? Pero por eso enseño, ¿no? Eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo en el libro de Segunda de Corintios capítulo 9, la administración para los santos, dice, ¿no? El apóstol Pablo dice, ¿no? Que al hay que administrarle a los predicadores. ¿Qué cosa administrarle? Significa que le provean pues un alojamiento digno, ¿no? Que más le den, aunque sea como dije, un vaso de agua, ¿no? Sean amables con el predicador, bueno. Aquí vemos que Jesús llega, ora por la enferma que estaba ahí, que era la suegra de Pedro. Al instante esa mujer ya se ve sana, se levanta para hacerle la comida a Jesús y a los apóstoles. Porque él mismo dice después en Lucas 10, el obrero es digno de su salario, ¿no? ¿Quién es el obrero en este caso? Jesús y los apóstoles. Son obreros del Señor, que están haciendo bien a quién, esta mujer. Una receta médica, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto cobraría un médico para curar a un enfermo? Y eso no lo va a curar al instante. En cambio aquí el Señor y el Espíritu Santo hacen milagros, quitan, ¿no?, el tormento de Satanás. Y es bueno atender, aunque sea con alimentos. Aquí vemos que la suegra de Pedro se levantó al instante a hacerle la comida. ¿A quién? Al siervo de Dios, en este caso al mismo Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, del hospedaje no se olviden. Muchos hospedaron ángeles sin saberlo, dice, ¿no? Ángeles hospedaron. Bueno, pues es muy bueno que el creyente sepa cómo debe comportarse, ¿no?, con los siervos de Dios. Por ejemplo, en el tiempo antiguo había, en la época de Eliseo, había una mujer que se llamaba Sunamita. Y por ahí pasaba Eliseo con su ayudante, pasaban por ahí, Eliseo cada cierto tiempo seguro, ¿no? Pasaban por ahí y la mujer robó a su marido, dijo, esposo, ¿sabe qué? Por acá pasa el siervo de Dios, el profeta de Dios Eliseo, dijo, con su ayudante. Y pasan de largo, ¿sabe qué? Queremos recibir la bendición, le dijo.
Hácete un cuarto, manda a hacer automáticamente un cuarto donde ella pongamos alimento, pongamos agua para que se laven, que sea, se duchen y pongamos alimentos ahí, cama para que descansen, dijo, cuando pasen por acá. Entonces, el hombre dijo, tienes razón, mujer, vamos a hacerlo. Y lo hicieron, hermano, un aposento para el profeta Eliseo. Lo hicieron. Y cuando pasó el profeta, la mujer corrió y le rogó, por favor, señor profeta, venga por acá, venga, le dijo, venga, aquí tengo algo para usted. Este aposento, este cuarto hemos hecho para usted y su ayudante. Mire, ve, acá hay camas, ahí acuéstense, descansen, acá hay agua y alimento acá, hasta cuando ustedes estén por acá, ¿no? Entonces Eliseo dijo, bueno, le dijo a su ayudante, esta mujer seguramente quiere que yo le recomiende al rey, dijo, ¿no? Le di una recomendación, quiere hablar con el rey, seguro. Y si no quiere hablar con el rey, con el general, seguro, ¿no? Ya bueno, le vamos a dar una recomendación, dijo Eliseo, ¿no? Llama a esa mujer, dijo, ¿no? Y le llamó a la mujer y le dijo, mujer, ¿qué necesitas? ¿Quieres hablar con el rey? Ahí yo te doy una recomendación, le dijo Eliseo. ¿O quiere que hablar con el general? La mujer dijo, no, señor, yo vivo en medio de mi pueblo. En otras palabras, yo soy una mujer que no necesito que alguien me recomiende para hablar con el general o con el rey. Yo soy de la sociedad alta, así que no necesito recomendaciones, sino que esto le hecho porque usted es un profeta, un siervo de Dios y quiero que usted, ¿no? Ganarme la bendición, bueno. No necesito, dijo la mujer. Esto lo he hecho de buena voluntad. Ah, bueno, pues mujer, bueno. Entonces te preguntó a su muchacho, dijo esta mujer, ¿qué necesitará? Algo debe necesitar. Algo debe necesitar, algo. ¿Qué podemos darle, no? Dijo el muchacho, ¿sabe qué? Esta mujer no tiene ningún hijo, dijo, ¿no? Entonces Eliseo oró a Dios que Dios le hiciera concebir esa mujer para que tenga hijos, ¿no? Porque en aquel entonces una mujer que no tenía hijos era pues una maldición para la sociedad, ¿no? La que tenía bastante hijos era una bendición, porque una bendición era, ¿no? Entonces Eliseo oró a Dios para que el Señor le hiciera concebir esa mujer y entonces antes de ir le dijo, mujer, el próximo año, cuando yo pase por acá, estarás abrazando a un niño. No te burles, dijo, de tu sierva. No, dijo, que oraba al Señor. Y cuando pasaron el próximo año por ahí, la mujer ya tenía el niño ya. ¿Eh? Se dan cuenta cómo Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Esa mujer con alegría dio un cuarto, un aposento para el profeta Eliseo. Cristo dijo, por un vaso de agua fría que diste a un profeta, recompensa al profeta recibirás. Si un vaso de agua fría diste a un justo, recompensa de justo recibirás, dijo el mismo Señor Jesús. Y aquí vemos a esta mujer en agradecimiento, le hace un buen almuerzo, buena cena al Señor seguramente. Si era tarde o era mediodía, no se sabe. Pero aquí dice, le servía, dice. Así que aprendamos nosotros, en el nombre del Señor, a también ayudar a los siervos de Dios. Eso es una bendición, se lo digo en el nombre del Señor. Una bendición, porque el Señor lo dijo. Recompensa recibirán de parte del Señor. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice que el que da con alegría en la administración para la sonda, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera, dice. Es una bendición. Amén. Hasta ahí nos quedamos en el nombre del Señor. Mañana continuamos con este libro de San Marcos, ¿no? Hay cosas muy importantes que debemos aprender en el libro de San Marcos. Yo no digo que Marcos está mal, no estoy diciendo, sino que hay algunas diferencias con el libro de Lucas, por ejemplo, con el libro de San Juan y con el libro de Mateo. Hay una diferencia si estoy explicando lo que no dice en otro libro. Y es muy importante aprender nosotros eso. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor.
Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso. Gracias por la enseñanza. Señor, ayúdanos siempre a entender tu palabra y ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. También te pedimos que nos guardes del mal. Cuídanos, Señor, y te rogamos que traigas paz a tu pueblo de Israel, Señor. Líbralo de sus enemigos, Dios mío. En el nombre de Jesucristo. Bendice a tu iglesia, bendice a tus predicadores que predican tu palabra verdadera. Guárdanos, Señor, y aplasta a Satanás y destruye toda obra maligna, Señor. Que el diablo levante toda maldición contra tu pueblo, Señor. Vuélvelo contra su propia cabeza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.